El aire de St. Moritz en aquel invierno de 1965 no era simplemente aire. Era una lámina de cristal líquido, lacerante y purísima, que descendía desde las cumbres de los Alpes suizos para purificar los pecados de la élite más exclusiva del planeta. El frío no se sentía como una inclemencia, sino como un privilegio aristocrático que solo los elegidos podían permitirse ignorar tras los muros de cedro y piedra de los chalets privados. En lo alto de una colina que dominaba el valle, una construcción de madera oscura, cuyos cimientos parecían hundirse en la leyenda misma de Europa, albergaba esa noche una cena que la historia del cine olvidaría en sus libros oficiales, pero que la memoria de los testigos guardaría como una herida de diamante. 50 personas. Solo 50. No eran invitados. Eran piezas de un tablero de ajedrez geopolítico y estético. Príncipes de linajes que se remontaban a las cruzadas, magnates navieros griegos cuyos barcos transportaban la mitad del petróleo del mundo, y las siluetas más enigmáticas del celuloide. El interior del chalet era una oda a la opulencia rústica. Grandes troncos de pino quemándose en chimeneas colosales, proyectando sombras danzarinas sobre alfombras persas de seda que habían sido tejidas durante décadas. El aroma era una mezcla embriagadora de madera de sándalo, cera de abejas virgen, tabaco de pipa d'Ángel y el efluvio metálico del champán Dom Perignon que descansaba en cubetas de plata cincelada. En un rincón de la estancia, casi fundiéndose con las sombras de un tapiz flamenco del siglo XVII, se encontraba ella. Greta Garbo, la divina. A sus 60 años, la Garbo no era una mujer, era un sudario de misterio. Había abandonado Hollywood hacía un cuarto de siglo, pero su silencio había construido una catedral de mito más poderosa que cualquier película. Llevaba un conjunto de cachemira gris perla de Givenchy, de una sencillez que gritaba su precio en cada hilo. Su piel era de una palidez acuática, como si el sol nunca se hubiera atrevido a tocarla. Y sus ojos, esos ojos que habían definido el alma del cine mudo, eran dos lagos de hielo sueco que observaban el mundo con una mezcla de cansancio infinito y desdén sagrado. Garbo era la reina del retiro, la soberana de las sombras, el fantasma que se negaba a ser visto. Y entonces, el portal del chalet se abrió. No fue una entrada, fue una invasión. María Félix, la doña, no pedía permiso a la realidad para manifestarse. El impacto de su presencia fue tan violento que el crepitar de la leña pareció detenerse por un instante. María traía consigo el calor volcánico de Sonora, una temperatura emocional que derretía el protocolo suizo en el acto. Iba envuelta en una capa monumental de piel de Marta Cibelina, cuyas fibras oscuras brillaban con una densidad casi animal. Al despojarse de ella, reveló un vestido de Balenciaga de seda salvaje en un tono rojo carmesí, un color que en aquel ambiente de grises y maderas parecía una herida abierta en el centro de la elegancia europea. Pero lo que realmente asfixió el murmullo de los 50 invitados fueron las joyas. María no usaba adornos, cargaba tesoros. En su cuello, la mítica serpiente de Cartier, una proeza de la joyería articulada en oro blanco y amarillo, cubierta por miles de diamantes y esmeraldas que captaban la luz de las velas y la devolvían multiplicada en 1000 destellos agresivos. En su muñeca, los brazaletes de cocodrilos, cuyas escamas de piedras preciosas parecían moverse con cada gesto de su mano. María era un incendio de minerales y orgullo. El encuentro era inevitable. Dos mitos opuestos, el norte silencioso contra el sur volcánico. El misterio que se esconde contra la voluntad que se impone. 7 segundos de inmovilidad absoluta. El tiempo se fragmentó en milésimas de segundo, cada una cargada con el peso de la historia del cine. En el primer segundo, el salón enmudeció. El murmullo de las conversaciones sobre el mercado del arte y los pozos petroleros se extinguió como una vela bajo una campana de vacío.
El primer violín de un cuarteto que tocaba a Vivaldi en la galería superior perdió el arco, y el sonido del impacto contra el suelo de madera resonó como un disparo de etiqueta. 50 personas contuvieron la respiración, sintiendo la presión atmosférica cambiar. Era el choque de dos campos magnéticos de una magnitud insoportable. En el segundo segundo, Greta Garbo, que hasta entonces había sido el centro invisible de la sala, realizó un movimiento casi imperceptible. Enderezó su espalda, esa columna vertebral que había sostenido el peso de la Mata-Hari y la reina Cristina. Sus ojos acuáticos se enfocaron, abandonando la niebla del retiro para mirar, por primera vez en años, a una igual. En su mente, una punzada de alarma. Garbo sentía que la oscuridad que ella tanto había cultivado estaba siendo desgarrada por la luz violenta de la mexicana. Pensó en huir, en refugiarse en su suite, pero el orgullo de la Esfinge de Estocolmo se lo impidió. En el tercer segundo, María Félix inició su avance. Cada paso de sus tacones de seda sobre el parqué de roble era una declaración de guerra. Sus ojos negros, cargados de una seguridad que rayaba en la crueldad, no buscaban a los anfitriones, ni el champán, ni la chimenea. Buscaban a la Garbo. María sentía el peso de sus diamantes, una caricia fría que alimentaba su fuego interno. «Mírate, divina», pensaba María, con un desprecio que era en realidad un reto. «Te has escondido tanto tiempo que ya pareces un mueble viejo. Yo he venido a recordarte que para ser diosa hay que estar viva, y la vida es fuego, no sombra». En el cuarto segundo, la luz de las lámparas de cristal de Bohemia golpeó de lleno el collar de serpiente de María. El destello fue tan intenso que varios invitados tuvieron que parpadear. El brillo verde de las esmeraldas se reflejó en el rostro pálido de la Garbo, tiñendo su piel de una tonalidad fantasmal. Era el verde de la envidia, del veneno o de la naturaleza indomable. En ese momento, nadie podía distinguirlo. El contraste entre el gris cachemira de la sueca y el rojo volcánico de la mexicana creaba una imagen de una violencia estética insoportable. En el quinto segundo, el monólogo interno de la Garbo se volvió amargo. ¿Quién es esta mujer que se atreve a brillar así?, se preguntaba la divina, sintiendo que sus 60 años pesaban más que nunca. Durante décadas, ella había controlado el mundo con su ausencia, pero ahora se daba cuenta de que la ausencia es una forma de morir, y María Félix era la encarnación de la presencia absoluta. Garbo sintió una envidia punzante por esa vitalidad insolente, por ese cuerpo que ocupaba el espacio con la prepotencia de una montaña. En el sexto segundo, los invitados comenzaron a sentir el agotamiento de la tensión. Un magnate naviero dejó caer su copa de baccarat, y el champán salpicó las botas de un varón, pero nadie se movió para ayudar. Los ojos de los 50 testigos saltaban de María a Greta, de Greta a María, como si estuvieran presenciando el fin de una era y el inicio de otra. La atmósfera estaba tan cargada de electricidad estática que el vello de los brazos de las mujeres se erizaba bajo sus estolas de bisón. En el séptimo segundo, María Félix se detuvo a exactamente 1,5 metros de Greta Garbo. La distancia de seguridad aristocrática. El silencio era tan denso que se podía escuchar el latido del corazón de los presentes. María levantó ligeramente la barbilla, un gesto que en ella era natural y en cualquier otra mujer habría parecido una parodia. Sus ojos de obsidiana se clavaron en los ojos de hielo de la sueca. No hubo sonrisa. No hubo cortesía, no hubo piedad. Solo la confrontación pura de dos mitos que sabían que el mundo no era lo suficientemente grande para ambos. Aquellos 7 segundos fueron la demolición de una jerarquía. La divina Garbo, la mujer que había hecho de la distancia su mayor poder, acababa de ser alcanzada. La sombra acababa de ser invadida por la luz. María Félix no buscaba el afecto de la Garbo, buscaba su rendición. En la mente de la mexicana, la Garbo representaba un cine que ya no existía,
una forma de ser mujer que dependía del misterio para no mostrar sus grietas. María, en cambio, mostraba sus grietas y las cubría con diamantes, desafiando al mundo a que intentara romperla. La noche en el chalet de St. Moritz apenas comenzaba, pero la batalla ya estaba decidida. Lo que pasaría después, las palabras que se intercambiarían, el brindis que rompería el hechizo, todo sería solo el epílogo de esos 7 segundos de silencio absoluto. Aquella noche, St. Moritz fue testigo del momento en que el misterio que se esconde fue derrotado por la voluntad que se impone. Esta historia, que ha permanecido oculta en las memorias de aquellos 50 privilegiados, es el recordatorio de que en el panteón de las leyendas no basta con ser eterna, hay que ser invencible. María Félix sabía que para cerrar la época de una diosa, había que presentarse con el fuego de una emperatriz. Si has sentido el frío de St. Moritz y el calor de los diamantes de María en esta narración, si puedes ver la serpiente de Cartier brillando contra el terciopelo rojo, no olvides suscribirte a este canal. Aquí las leyendas no descansan. Aquí las leyendas cobran vida con cada detalle, con cada joya, con cada mirada. Suscríbete para que el fuego de nuestra Doña siga iluminando los pasillos de la historia. Y deja en los comentarios, ¿qué crees que es más poderoso? ¿El silencio que se retira o la voz que conquista? La historia ya tiene su respuesta, pero nosotros queremos escuchar la tuya. Suscríbete y sigamos con la leyenda. El invierno de 1965 en St. Moritz no era una estación del año. Era un estado de gracia, una burbuja de cristal soplado donde el tiempo parecía haberse congelado bajo el mandato de una aristocracia que despreciaba el cambio. En aquel rincón de la Engadina, donde los picos de las montañas se alzaban como colmillos de mármol blanco contra un cielo azul cobalto, la exclusividad se medía por la capacidad de ser invisible. Allí, en el Palace Hotel, o en los chalets que colgaban de las laderas como nidos de águilas de madera de cedro, el silencio era el bien más preciado. Y nadie en la historia del siglo XX había hecho del silencio un imperio más vasto que Greta Garbo. Greta, la divina, era para 1965 una reliquia viviente del misterio. Desde aquel lejano 1941, cuando decidió dar la espalda a las luces de neón de Hollywood, en la cima absoluta de su gloria, su vida se había transformado en una huida perpetua. Había comprendido, con la lucidez gélida de su sangre sueca, que el misterio no es lo que se muestra, sino lo que se retrae. Su retirada no fue un acto de timidez, sino una estrategia de divinidad. Al negarse a ser vista, obligó al mundo a imaginarla eternamente. Su silencio no era vacío, era un espacio sagrado, que costaba fortunas en exclusivas nunca concedidas y en entrevistas jamás otorgadas. Garbo era la sombra intocable, la esfinge de Estocolmo, que se deslizaba por las calles de Nueva York o los pasillos de los grandes hoteles europeos, protegida por lentes oscuros y el ala ancha de sombreros que parecían escudos. En el extremo opuesto de la galaxia humana se encontraba María Félix. Si la Garbo era la sombra que huye, María era el fuego que avanza. La doña no creía en el retiro ni en el silencio. Para ella, la vida era un escenario que debía ser conquistado a golpe de presencia. Una batalla constante donde la rendición era el único pecado imperdonable. María no llegaba a los lugares, los reclamaba. Su mito no se basaba en la ausencia, sino en la intensidad de su luz. Mientras Greta buscaba el anonimato en las brumas del norte, María buscaba la eternidad en el reflejo de sus diamantes. María Félix creía que el destino era una fiera que solo se domaba mirándola directamente a los ojos, y que el brillo de una mujer era su derecho de nacimiento, una soberanía que no se pedía, sino que se ejercía por pura fuerza de voluntad. El enfrentamiento en las cumbres de los Alpes era, por tanto, una colisión metafísica.
Era el choque de dos formas irreconciliables de entender el poder femenino. Greta Garbo estaba acostumbrada a que el mundo, de rodillas, buscara su favor. Su mirada fugaz, una palabra que rompiera su hermetismo. Ella reinaba a través de la distancia. María Félix, por el contrario, estaba acostumbrada a que el mundo cayera a sus pies por el simple impacto de su entrada en una habitación. Ella reinaba a través del asalto sensorial. En St. Moritz, entre el olor a nieve fresca, el crujir de la leña en las chimeneas de piedra y el aroma a jerez seco, se iba a decidir qué mito era más resistente: si la melancolía europea, elegante y distante, o la arrogancia mexicana, volcánica y absoluta. Greta Garbo se encontraba en el chalet de su anfitrión, el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, envuelta en un abrigo de cachemira de un tono beige tan pálido que parecía desaparecer contra las paredes de madera clara. Llevaba el cabello recogido con una sencillez casi monacal, y sus manos, esas manos que habían acariciado el rostro de John Gilbert con una angustia legendaria, sostenían una copa de cristal de baccarat con una fragilidad estudiada. Garbo exhalaba una tristeza aristocrática, una fatiga de existir que la hacía parecer una criatura de otro plano, alguien que ya no pertenecía a la carne, sino a la memoria del celuloide. Su perfume era algo imperceptible, una nota de sándalo y lluvia que solo se sentía al acercarse demasiado, un espacio al que pocos tenían acceso. María Félix, sin embargo, se preparaba para la cena en su suite del Bad Rutz Palace con la meticulosidad de un estratega militar. Para María, vestirse era armarse. Se miraba en el espejo de marco dorado, observando cada línea de su rostro con la frialdad de un tasador de joyas. Su piel, de un tono mate impecable, no mostraba las huellas del frío alpino. «Mírate, María», se decía a sí misma en un murmullo que apenas rozaba el cristal. «Hoy vas a demostrarle a esa mujer de hielo que el sol de México no se apaga ante ninguna nieve». María despreciaba el concepto de misterio, si este significaba esconderse. Para ella el misterio debía ser una máscara de poder, no un refugio para la debilidad. Pidió a Lupita, su asistente fiel, que le trajera el conjunto de rubíes y diamantes que había adquirido en París. Eran piedras de una intensidad violenta, rojas como la sangre de un sacrificio azteca, engastadas en oro blanco con una precisión que desafiaba la luz. Al colocarse el collar, sintió el peso gélido del metal contra su cuello, una sensación que siempre le devolvía el control absoluto sobre sus nervios. El vestido, una creación de Cristóbal Balenciaga en terciopelo negro de Lyon, caía hasta el suelo con una pesadez arquitectónica. El terciopelo era tan denso que parecía absorber toda la luz de la habitación, convirtiendo a María en un agujero negro de elegancia absoluta del cual nada, ni siquiera la mirada de una divina, podría escapar. El trayecto hacia el chalet fue un desfile de poder. El Mercedes negro se deslizaba por las carreteras heladas de St. Moritz, cortando la noche con la precisión de un bisturí. María observaba el paisaje nevado, los pinos cargados de escarcha que parecían centinelas de cristal, y sentía una excitación feroz. Sabía que aquella noche se jugaba algo más que una cena social. Se jugaba la jerarquía de los mitos. Ella no iba a St. Moritz para esquiar ni para descansar. Iba para conquistar el último bastión de la exclusividad europea, para poner una pica en el corazón de la leyenda de la Garbo. Al llegar al chalet, el ambiente estaba cargado de una sofisticación que rozaba lo irreal. Los 50 invitados, una amalgama de la nobleza europea y el dinero antiguo, se movían con una discreción que María encontraba aburrida. Todo era en voz baja, todo eran gestos contenidos, todo era una oda a la atenuación. En medio de aquel mar de grises y tonos pastel, Greta Garbo reinaba desde un diván, rodeada por un aura de silencio que nadie se atrevía a romper. Era la divina en su trono de sombras, observando el mundo como si fuera una película munda en la que ella ya no quería actuar. Cuando María Félix entró, el equilibrio de la habitación se rompió. No hubo necesidad de anuncios.
El simple roce de su abrigo de piel de Marta contra el marco de la puerta atrajo todas las miradas. María nos saludó con la humildad de una invitada, saludó con la condescendencia de una dueña. Se quitó la capa con un movimiento fluido, revelando el terciopelo negro y el estallido rojo de los rubíes. El contraste fue tan brutal que el murmullo de la sala cesó de inmediato. La luz de las velas de cera de abeja pareció concentrarse de pronto en las facetas de sus diamantes, ignorando el resto del salón. Greta Garbo levantó la vista. Fue un movimiento lento, casi doloroso. Sus ojos azules, habituados a la penumbra, se encontraron con los ojos negros de María, que brillaban con la intensidad de dos carbones encendidos. En ese instante, St. Moritz dejó de ser una estación de esquí para convertirse en el Coliseo. María inició su caminata hacia el grupo donde se encontraba la Garbo. Sus tacones marcaban el ritmo de una sentencia. A cada paso, sentía el aroma del chalet, madera quemada, resina de pino y el perfume de las mujeres europeas, flores blancas y aldehídos. Pero su propio aroma, el densísimo Joy de Jean Patou, se imponía como una marea autoritaria. María no buscaba la integración, buscaba el contraste. Se detuvo a la distancia justa para que la Garbo tuviera que mirarla hacia arriba. «Greta», dijo María, su voz bajando un octavo, resonando con una profundidad volcánica que parecía hacer vibrar las vigas de madera del chalet. «Me habían dicho que eras una sombra, pero las sombras solo existen cuando hay una luz demasiado fuerte que las proyecta». Me pregunto quién ha estado iluminándote todos estos años para que el mundo te crea tan oscura. El silencio que siguió a las palabras de la doña fue de una pureza aterradora. Nadie en St. Moritz, ni siquiera el anfitrión, se habría atrevido a hablarle así a la Garbo. Greta, la mujer que había hecho de la huida su arte, no se inmutó exteriormente, pero sus dedos se cerraron sobre su copa de cristal con una fuerza que hizo temer que se quebrara. «María», respondió la Garbo, con esa voz ronca, monocorde, que parecía venir de un bosque sueco en pleno invierno. «El mundo está lleno de gente que grita para ser notada. Yo he aprendido que lo único que realmente perdura es lo que el mundo no puede tocar. Tú brillas tanto que me pregunto si no tienes miedo de consumirte». «Yo no soy una vela, Greta», replicó María, con una sonrisa que era un despliegue de dientes blancos y orgullo mexicano. «Yo soy el sol, y el sol no se consume. El sol devora». Las sombras son muy elegantes para las fotos, pero en la vida real, lo que no se ve, se olvida. Y yo no he venido a este mundo para ser olvidada. Aquel diálogo, que duró apenas unos segundos, fue el preámbulo de una noche donde cada gesto, cada brindis y cada mirada fue un intercambio de estocadas invisibles. Garbo intentaba envolverse en su misterio, en esa actitud de querer estar sola, que era su marca registrada, mientras María la obligaba a estar presente, a ser vista, a ser confrontada. Era el duelo entre la melancolía del viejo mundo, cansada de su propia historia, y la arrogancia del nuevo mundo, hambrienta de futuro. María sentía el triunfo en cada poro de su piel. Veía cómo los invitados, atraídos por su magnetismo violento, abandonaban el círculo de la Garbo para acercarse a ella. Veía cómo el misterio de la sueca empezaba a aparecer, bajo la luz de los rubíes mexicanos, una simple falta de energía. Para María, la Garbo no era divina. Era una mujer que se había rendido demasiado pronto. Y María Félix no tenía piedad con los que se rendían. La cena en St. Moritz estaba servida, pero los manjares, el caviar beluga, el faisán a las uvas, los vinos de las bodegas secretas de los Thyssen, eran solo el telón de fondo. La verdadera sustancia de la noche era la lucha por la permanencia del mito. En el aire gélido de los Alpes, entre el lujo más absoluto que el hombre ha sido capaz de inventar, dos mujeres estaban decidiendo si el cine pertenecía a las sombras que se esconden o a la luz que reclama su lugar en el trono. Esta historia
apenas comienza a revelar su peso. St. Moritz fue el escenario donde María Félix decidió que el silencio de la Garbo no era una catedral, sino una tumba, y ella no estaba dispuesta a dejar que la enterraran con ella. La doña había llegado para recordarles a todos que para ser una leyenda no basta con ser divina, hay que ser invencible. Si puedes sentir el roce del terciopelo negro y el frío de la nieve alpina en esta narración, si te maravilla cómo el orgullo de una mujer mexicana pudo desafiar la mística de la mayor estrella de Hollywood en su propio terreno, suscríbete a este canal. Aquí, el pasado no es polvo, es diamante. Suscríbete para no perderte el desenlace de este encuentro titánico, donde las palabras finales de María Félix sellaron el destino de una diosa y el ascenso definitivo de una emperatriz. Y cuéntanos en los comentarios, en este duelo de mitos, ¿qué prefieres? ¿El refugio de la sombra o la conquista de la luz? Queremos conocer tu veredicto. Suscríbete y sigamos con la leyenda de la doña. El interior del chalet en St. Moritz no era simplemente una vivienda de alta montaña. Era un relicario de la historia secreta de Europa. Un santuario donde el tiempo se había detenido por decreto de la fortuna. Las paredes, revestidas de una madera de pino centenario que exhalaba una resina dulce y profunda, estaban cubiertas por tapices flamencos cuyas figuras de cazadores y ciervos parecían cobrar vida bajo el parpadeo errático de las llamas. En el suelo, pieles de oso pardo y alfombras de lana virgen, tejidas en los telares más recónditos de Persia, amortiguaban cada sonido, creando una atmósfera de una quietud casi religiosa. Antigüedades de la época de Luis XIV, relojes de péndulo que marcaban los segundos con una solemnidad fúnebre, y estatuillas de bronce patinado por los siglos, observaban la escena como testigos mudos de una batalla que no necesitaba de espadas, sino de presencias. En el rincón más alejado de la chimenea colosal, cuya boca de piedra de granito devoraba troncos enteros con un rugido contenido, se encontraba Greta Garbo. La divina se había mimetizado con las sombras del chalet con una maestría que solo décadas de huida y misterio pueden otorgar. Estaba sentada en un sillón de terciopelo verde musgo, con la espalda tan recta como un ciprés nórdico, vestida con un conjunto de cachemira negro de una simplicidad que resultaba casi violenta. No había joyas en su cuerpo, ni adornos, ni artificios. Su piel, de una palidez de alabastro que parecía emitir su propia luz mortecina, era el único adorno que se permitía. Garbo estaba envuelta en su legendaria aura de inaccesibilidad, una muralla de silencio tan densa que los invitados, príncipes polacos, varones industriales y herederas de imperios navieros, guardaban una distancia reverencial, temerosos de que incluso el sonido de su propia respiración pudiera fragmentar el cristal del mito. Ella no hablaba. Ella observaba el fuego con una mirada que parecía venir de un pasado remoto, de un Estocolmo de nieves eternas y soledades sagradas. Garbo reinaba a través de la estática, una soberanía de la nada que obligaba a todos a sentirse ruidosos y vulgares ante su presencia. Su monólogo interno era una letanía de hastío. «Míralos», pensaba Greta mientras sus dedos largos y pálidos rozaban la suavidad del cachemira. «Míralos cómo tiemblan ante mi silencio. Creen que mi misterio es un tesoro, cuando es solo el cansancio de haber sido amada por millones y comprendida por nadie. Este chalet es mi tumba de lujo, y estoy cómoda en ella, protegida por el frío que yo misma he cultivado. Pero la paz de la divina estaba a punto de ser dinamitada. La pesada puerta de entrada, reforzada con herrajes de hierro forjado, se abrió con un estruendo que hizo vibrar la cristalería de Baccarat sobre las mesas auxiliares. El aire gélido del exterior entró como un suspiro del infierno alpino, pero fue eclipsado de inmediato por la figura que cruzó el umbral. María Félix no entró en el salón. Lo tomó por asalto. La doña apareció envuelta en una capa monumental de armiño blanco, una pieza de una blancura tan pura
que hacía que la nieve de los Alpes pareciera gris por comparación. El armiño, símbolo de la realeza más absoluta, envolvía su cuerpo volcánico con una suavidad depredadora, y ella se negaba a quitárselo, como si fuera la piel que le pertenecía por derecho divino. Su caminar era una coreografía de poder, un movimiento de caderas que hacía que el terciopelo negro de su vestido, que se asomaba bajo la capa, crujiera con una nota de desafío. Pero lo que realmente detuvo el pulso del chalet fueron los diamantes Ashoka. María no llevaba joyas, llevaba prismas de luz cautiva. Alrededor de su cuello y en sus orejas, los Ashoka, diamantes de un corte rectangular único, con 62 facetas de una claridad que rayaba en lo imposible. Captaban cada brizna de luz de la chimenea y la transformaban en una explosión de destellos que herían la vista. El corte Ashoka, famoso por hacer que la piedra parezca más grande y brillante de lo que permite la física, convertía a María en un faro humano. Eran diamantes con historia, diamantes que se decía que habían pertenecido a emperadores guerreros, y en María parecían haber encontrado finalmente a una dueña que compartía su dureza mineral. Cada vez que movía la cabeza, los Ashoka lanzaban lenguas de fuego frío hacia las sombras donde se escondía la Garbo, como si la luz estuviera cazando activamente a la oscuridad. María Félix inició su marcha hacia la mesa principal, cruzando el salón con la parsimonia de una emperatriz azteca reclamando su trono en el corazón de Europa. El aroma de su perfume, el densísimo Joy de Jean Patou, inundó la estancia, desplazando el olor a madera y nieve con una nota autoritaria de rosas y jazmín que hablaba de posesiones y mando. Los invitados, esos hombres y mujeres que minutos antes se asfixiaban en el silencio de la Garbo, de pronto sintieron que podían respirar de nuevo. Pero era un oxígeno cargado de una tensión eléctrica nueva, mucho más peligrosa. Al acercarse a la mesa donde Garbo permanecía como una estatua de cachemira, el silencio se transformó. Ya no era el silencio del respeto, era el silencio de la colisión inminente. El tintineo de una cucharilla de plata contra una taza de porcelana de Sèvres sonó como un estruendo en la quietud de la sala. María se detuvo frente a la divina, a la distancia exacta donde el calor de su cuerpo, una temperatura que siempre parecía estar 5 grados por encima de lo humano, chocaba con el frío que emanaba de la sueca. María Félix no esperó a ser presentada. Se quitó los guantes de seda negra con una lentitud que era en sí misma una tortura psicológica. Cada dedo que quedaba al descubierto revelaba anillos que eran pequeñas montañas de diamantes, piedras que habían sido talladas por la tierra durante millones de años, para terminar en la mano de una mujer que no conocía la palabra por favor. Greta Garbo levantó los ojos. Fue un movimiento pausado, un alzamiento de párpados que pesaban como el telón de un teatro antiguo. En sus ojos de hielo, que habían visto el nacimiento y la muerte del cine mudo, se leía una exigencia muda de sumisión. Garbo reclamaba su primacía a través del peso de su leyenda, exigiendo que María, como todas las demás, bajara la mirada ante la divina. Era el reto silencioso de la vieja gloria europea, una aristocracia del espíritu que despreciaba la exuberancia del nuevo mundo. María Félix, sin embargo, no conocía la sumisión. Sostuvo la mirada de la Garbo con una ferocidad que hizo que los presentes sintieran que el aire se volvía irrespirable. En la mente de la doña, la voz era una trompeta de guerra. «Mírate, Greta», pensaba María mientras sus diamantes Ashoka proyectaban un arco iris de luz violenta sobre el rostro pálido de la sueca. «Estás muerta y aún no te han enterrado. Te escondes en el negro y en el cachemira porque tienes miedo de que el sol te descubra las arrugas del alma. Yo no necesito esconderme, yo soy el sol que quema tus sombras». La tensión se volvió física, una presión atmosférica que hacía que los oídos pitaran. María se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo que el armiño blanco rozara el cachemira negro de la Garbo. El choque de las texturas, la opulencia animal contra la austeridad monacal,
era la metáfora perfecta de su enfrentamiento. Los diamantes Ahsoka de María, a escasos centímetros del rostro de Greta, brillaban con una intensidad tal que las pupilas de la sueca se contrajeron involuntariamente. «He oído que te gusta el silencio, Greta», dijo María, su voz surgiendo como un murmullo de terciopelo y obsidiana, profundo, cargado de un peso que no necesitaba subir el volumen para dominar la estancia. El silencio es muy cómodo cuando no se tiene nada que decir, o cuando se tiene miedo de que la voz ya no suene como en las películas. Pero aquí en las montañas, el silencio solo significa que la tormenta está a punto de llegar. Y yo, querida, soy la tormenta. Las palabras de María Félix no fueron un comentario, fueron una invasión territorial. El brillo de los Ahsoka, reflejado en los ojos de hielo de la Garbo, parecía estar reclamando cada milímetro de la habitación para la doña. Los 50 invitados estaban paralizados, con las copas suspendidas en el aire, olvidando el sabor del vino y la temperatura de la comida. St. Moritz, con todo su lujo y su historia, acababa de convertirse en el escenario de una demolición. María no apartó la mirada. Sabía que en ese duelo de ojos se estaba decidiendo la inmortalidad del mito. Garbo intentaba envolverse en su misterio, en esa distancia sagrada que siempre le había servido de escudo. Pero María estaba usando sus diamantes y su voluntad para desgarrar ese escudo. El brillo Ahsoka era implacable, una luz que no permitía sombras, una luz que obligaba a la divina a ser humana, a ser presente, a ser vulnerable. Greta Garbo sintió, por primera vez en 25 años, que su aura de invulnerabilidad se resquebrajaba. El calor que emanaba de María, el aroma autoritario de sus flores blancas y el peso visual de sus diamantes eran una presencia demasiado real, demasiado vital para ser ignorada. Garbo, la mujer que había hecho de la huida su arte, se dio cuenta de que esta vez no había lugar donde esconderse. St. Moritz ya no era su refugio, era el escenario de su eclipse. El tiempo en el chalet pareció estirarse hasta romperse. Cada segundo de ese silencio, roto solo por el crepitar de la leña y el latido acelerado de 50 corazones, era una página de la historia del cine que se escribía con fuego y hielo. María Félix no buscaba el diálogo, buscaba la capitulación de la sombra ante la luz. Y allí, bajo el peso del armiño y el brillo Ahsoka, la doña estaba demostrando que mientras el mundo se conformaba con adorar a las diosas que huyen, ella era la emperatriz que se quedaba a gobernar. Aquella cena en St. Moritz apenas cruzaba el umbral del postre, pero la jerarquía del universo ya había cambiado. Los diamantes Ahsoka de María Félix habían hecho lo que décadas de prensa y paparazzi no habían logrado. Habían obligado a la divina a parpadear. Esta crónica de poder y orgullo mexicano en las cumbres nevadas de Suiza es el testimonio de una mujer que entendía que el lujo no es para decorar, sino para someter. María Félix no usaba a Ahsoka por vanidad. Los usaba para que incluso el misterio más denso de Hollywood tuviera que arrodillarse ante la luz de México. Si sientes que el pulso se te acelera al imaginar a la doña enfrentando a la divina con el peso de sus diamantes, si puedes ver el destello Ahsoka cortando la penumbra del chalet alpino, suscríbete a este canal. Aquí no contamos anécdotas, invocamos leyendas. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta noche épica, donde María Félix, con una sola frase, cerró para siempre la puerta del misterio de la Garbo. Deja en los comentarios tu veredicto. ¿Qué es más imponente? ¿La oscuridad sagrada de una sombra? ¿O la luz violenta de un diamante? Queremos saber quién es el dueño de tu admiración. Suscríbete y sigamos con la doña. El silencio que sobrevino a las palabras de Greta Garbo no fue un silencio ordinario. Fue una solidificación del aire. Una cristalización de la atmósfera que transformó el chalet de St. Moritz en una cámara de vacío, donde el tiempo mismo parecía haber sido exiliado. Las 50 personas que abarrotaban la estancia, hombres que manejaban el destino de las divisas mundiales,
y mujeres, cuyas joyas podrían haber financiado ejércitos, se convirtieron en estatuas de sal. El crepitar de la madera de cedro en la chimenea colosal, que antes sonaba como un rugido, ahora parecía el estruendo de un bombardeo en la quietud absoluta de la noche alpina. Greta Garbo permanecía sentada en su sillón de terciopelo verde musgo, con una rigidez que desafiaba la biología. Su rostro de alabastro, esa máscara de perfección nórdica que el cine mudo había elevado a la categoría de altar, no mostraba ni un solo pliegue de emoción. Había pronunciado su frase, su sentencia de muerte social, su escudo de armas. I want to be left alone. Quiero que me dejen sola. Pero en aquel contexto, la frase no era una petición de privacidad, era un disparo de cañón. Al decir aquello, Garbo no solo intentaba despedir a María Félix, intentaba borrarla. Intentaba declarar que la presencia de la mexicana, con su estruendo de diamantes a soca y su aroma a flores volcánicas, era una interferencia vulgar en la frecuencia sagrada de la divina. Garbo, en su soberbia de mito viviente, pensaba que su silencio era un derecho de autor y que María era una intrusa en la catedral de su soledad. María Félix no parpadeó. Sus ojos negros, profundos como dos pozos de petróleo ardiendo en la noche del desierto, se clavaron en los ojos de hielo de la sueca con una fijeza depredadora. El tiempo se ralentizó hasta alcanzar una densidad mineral. María sentía el calor de la chimenea en su espalda, pero su frente estaba fría, bañada por la adrenalina del combate. Sabía que aquel era el cénit de la noche, el momento para el que se había armado con armiño y asoca. Con una lentitud que rayaba en lo litúrgico, María inició el movimiento que cambiaría la historia de las rivalidades del celuloide. No hubo prisa, no hubo violencia. Levantó su mano derecha, esa mano cuyas líneas de la vida parecían haber sido trazadas por el destino mismo, y comenzó a despojarse de su guante de cabritilla negra. El roce del cuero contra su piel sonó, en el silencio del chalet, como el siseo de una cobra sobre la arena. Cada centímetro de piel que quedaba al descubierto era una recuperación de territorio. María estaba desnudando su poder ante el misterio de la Garbo. Al deslizar el último tramo del guante, lo que emergió de la oscuridad de la seda fue una visión que hizo que los presentes retrocedieran un paso, como si temieran que el objeto pudiera herirlos. En el dedo anular de María Félix estalló una esmeralda trapiche colombiana de un tamaño obsceno, una piedra de un verde tan profundo y saturado que parecía contener la selva entera del Amazonas, destilada en un solo prisma. Pero no era una esmeralda cualquiera. Era una gema con un asterismo natural que formaba una estrella negra de 6 puntas en su centro, un fenómeno geológico tan raro que se la conocía en los círculos de alta joyería como el ojo del jaguar. La esmeralda, engastada por Cartier en una estructura de oro amarillo y diamantes amarillos que simulaban el pelaje de un felino, captó la luz de las velas y la transformó en una mirada verde y letal. María movió la mano apenas 1 milímetro, y el ojo del jaguar pareció parpadear, devolviendo la mirada gélida de la Garbo con una ferocidad terrestre, antigua y salvaje. María Félix se inclinó hacia adelante, rompiendo la distancia de seguridad aristocrática que Greta intentaba imponer. El aroma autoritario de su perfume Joy de Jean Patou, cargado con la esencia de 10.000 rosas de Grasse, inundó el espacio vital de la sueca, desplazando el olor a cachemira y sombras. «Greta», dijo María, y su voz no fue un sonido, sino una frecuencia baja que hizo vibrar el cristal de las copas de baccarat sobre las mesas. El pueblo pide soledad, pero los reyes exigen audiencia. Usted dice que quiere que la dejen sola, pero el silencio no es una elección para usted, es una condena. Se esconde en este chalet, en este rincón de los Alpes, porque tiene miedo de que la luz del sol descubra que el misterio que tanto vende
no es más que una forma elegante de estar vacía. María hizo una pausa dramática, dejando que el ojo del jaguar brillara a pocos centímetros del rostro pálido de la divina. El contraste era devastador, el verde volcánico de la esmeralda contra el gris acuático de los ojos suecos. Usted es voceitamente divina en su silencio, Greta, se lo concedo. Continuó la doña, y su sonrisa fue una línea de fuego y desprecio. Es muy fácil ser un mito cuando no se habla, cuando no se vive, cuando no se siente. El silencio no tiene arrugas, pero yo no soy una estatua en un museo de Estocolmo. Yo soy real en mi gamberrada, real en mi soberbia y real en mi furia. La paz, Greta, es un lujo reservado para los que ya no tienen nada que decir, para los que ya no son esperados en ninguna parte. Usted quiere que la dejen sola porque sabe que, si se queda a mi lado, el mundo dejará de ver en usted una enigma y empezará a ver una ausencia. María Félix levantó su mano engalanada con el ojo del jaguar, haciendo que el destello verde barriera el rostro de la Garbo como el haz de luz de un faro en una noche de tormenta. Quédese con su paz, Greta. Quédese con sus sombras y sus abrigos de cachemira pálida. Disfrute de su retiro mientras el polvo se acumula en sus trofeos. Yo, en cambio, me quedo con este chalet, con este vino y con este público. Quédese en su silencio, que yo me llevaré esta noche y todas las noches que me dé la gana. Porque mientras usted es la divina que huye, yo soy la mujer que se queda a gobernar las cenizas. El impacto de las palabras de María fue físico. Greta Garbo, la mujer que había mantenido la mirada fija ante las cámaras de todo el mundo durante décadas, la mujer que había hecho del hermetismo una fortaleza inexpugnable, realizó un gesto que nadie en St. Moritz habría creído posible. Bajó la mirada. Fue un movimiento de apenas unos centímetros, una inclinación de la barbilla que rompió el eje de su majestad. Pero en aquel microclima de ego y leyenda, fue el equivalente a la caída de un imperio. Los párpados pesados de la Garbo descendieron sobre sus ojos de hielo, incapaces de sostener el brillo violento de la esmeralda mexicana y la voluntad de acero de la doña. Por primera vez en 25 años, la divina había parpadeado primero. El misterio había sido derrotado por la realidad. María Félix no se quedó a disfrutar de la agonía del mito. Se enderezó con la elegancia de una pantera satisfecha y se volvió hacia el resto de los invitados, quienes permanecían en estado de shock. Con un gesto de una soberanía absoluta, tomó una copa de champán Dom Periñón de la bandeja de un camarero que estaba tan petrificado que parecía una estatua de cera. «Barón», dijo María al anfitrión, el barón Thyssen, quien miraba la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Este champán está ligeramente caliente, pero supongo que es difícil mantener la temperatura adecuada cuando el aire se congela por falta de vida». Greta Garbo se levantó del sillón de terciopelo apenas 3 minutos después. Lo hizo sin ruido, deslizándose por las sombras del chalet con la discreción de un fantasma que se retira ante el amanecer. No hubo despedidas. No hubo frases finales. El mito se retiró herido hacia las suites superiores, dejando tras de sí un vacío que María Félix llenó de inmediato con su risa. Una risa que sonó como una cascada de diamantes rompiéndose contra el suelo de los Alpes. Aquella noche en St. Moritz, el mundo del cine cambió de dueño. La época de la divina Garbo, basada en el retiro y la sombra, fue clausurada oficialmente por la doña. Los 50 testigos sabían que habían presenciado algo irrepetible. El momento en que una mujer mexicana, con solo una esmeralda y su carácter, había demostrado que la vida vibrante es 1000 veces más poderosa que el misterio estático. María Félix pasó el resto de la noche reinando sobre St. Moritz. Habló, rió, bebió y discutió con una energía que parecía desafiar al invierno suizo. Cada vez que movía su mano derecha, el ojo del jaguar parpadeaba, recordándoles a todos que allí, en el corazón de Europa, la emperatriz de México no aceptaba sombras. A la mañana siguiente,
Cuando los primeros rayos del sol golpearon los picos nevados de la Engadina, Greta Garbo abandonó el hotel Badruz Palace en un coche cerrado con destino desconocido. María Félix, sin embargo, bajó a desayunar al salón principal, vestida de rojo, pidiendo café fuerte y mirando a las montañas con la seguridad de quien sabe que, a partir de ese día, incluso la nieve alpina tendría que pedirle permiso para brillar. Esta es la crónica del momento en que el fuego de México derritió el hielo de Estocolmo. Una historia de soberanía absoluta, donde la doña recordó al mundo que la paz es para los muertos y la gloria es para los que se atreven a incendiar la noche. Si has sentido la vibración de las copas de cristal y el peso de la esmeralda jaguar en esta narración, si te maravilla cómo María Félix destruyó un mito con una sola mirada, no te atrevas a irte sin suscribirte. Aquí honramos a las leyendas con la misma intensidad con la que ellas vivieron. Suscríbete ahora para que el rugido de la doña siga resonando en la historia. Y dinos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que romper el silencio de alguien para reclamar tu lugar en el sol? Queremos conocer tus historias de orgullo y poder. Suscríbete y sigamos con la doña. El amanecer en St. Moritz, aquel día posterior al duelo de los dos soles, no nació con la luz dorada de la esperanza, sino con una claridad de acero que parecía diseñada para denunciar las ruinas de las vanidades humanas. Mientras el sol alpino comenzaba a lamer con su lengua de fuego blanco las crestas de la Engadina, la noticia del encuentro en el chalet del barón Thyssen ya se filtraba por las grietas de la exclusividad europea. No fue un chisme de pasillo, fue un cambio de marea. Los círculos intelectuales de París, los salones existencialistas de Sartre, las cenas surrealistas de Dalí y los aposentos de la nobleza en el exilio recibieron el veredicto. Greta Garbo, la divina intocable, la esfinge de Estocolmo, había sido obligada a bajar la mirada. María Félix, la doña, la emperatriz de obsidiana, no solo había invadido el territorio del silencio sueco, lo había anexado a su imperio de voluntad. Aquel incidente cerró para siempre, con la contundencia de una losa de mármol, cualquier posibilidad de que Greta Garbo regresara al mundo de los vivos. La sueca se hundió aún más en la bruma de su retiro, refugiándose tras las gafas oscuras y los abrigos de cuello alto que ahora servían no como misterio, sino como vendajes para un orgullo herido de muerte. María Félix, por el contrario, fue elevada a un altar de poder que trascendía el cine. Se convirtió en la absoluta soberana de la inteligencia europea. Escritores, filósofos y poetas veían en ella no a una actriz, sino a un concepto, la fuerza vital del nuevo mundo, sometiendo a la melancolía del viejo. María era el incendio que devora, la prueba de que el carácter es el único destino capaz de vencer al tiempo. Sin embargo, el mundo de los flashes y los titulares, de los brindis con champán y los elogios en francés, era una mentira piadosa frente a lo que sucedió en la intimidad del Badruz Palace, cuando la última luz del chalet se extinguió. Al regresar a su suite real, una estancia de techos tallados en madera de abeto y paredes cubiertas de damasco de seda que exhalaban el aroma de siglos de riqueza contenida, María Félix no celebró. El estrépito de su victoria en el chalet aún resonaba en sus oídos como el eco de una explosión en una cueva vacía. Entró en la habitación con la parsimonia de un general regresando de una carnicería necesaria. El peso de la capa de armiño blanco le resultaba insoportable, como si cada una de las pieles llevara el peso del alma de un animal sacrificado. Al soltarla sobre una otomana de terciopelo, el sonido fue un suspiro de cansancio mineral. María se dirigió al inmenso espejo de tocador de plata cincelada. Sus manos, que durante toda la noche habían sido dos garfios de voluntad de hierro, volvieron a temblar. Pero esta vez no era el temblor de la adrenalina, era el temblor de la desolación. Con movimientos lentos, casi litúrgicos, comenzó a despojarse de los diamantes Ashoka.
cada piedra que se quitaba, cada fragmento de luz sólida que abandonaba su piel de porcelana, dejaba tras de sí una huella de frío. Al retirar el collar de serpiente de Cartier, vio en su cuello las marcas rojas, las hendiduras profundas que el metal y las piedras habían dejado en su carne. Era el estigma del mito. El precio de ser una leyenda es que el disfraz siempre intenta estrangular a la mujer. «Tráeme las películas de la Garbo», le dijo a Lupita, su voz surgiendo como un murmullo de ceniza y sombra. «¿Ahora, doña?», preguntó Lupita, extrañada por el tono de su señora. «Son las 3 de la mañana. Está agotada». «Tráelas todas, las de 16 milímetros, el proyector, y déjame sola. No quiero luz, ni una sola vela». Lupita obedeció en silencio. Conocía esa mirada de María, una mirada que no buscaba la admiración del mundo, sino la confrontación con sus propios demonios. Minutos después, el ronroneo mecánico del proyector comenzó a llenar la estancia. María se hundió en un sillón de cuero negro, envuelta en una bata de seda de Valenciennes que parecía una mortaja elegante. En la oscuridad total de la suite, solo el haz de luz del proyector cortaba la penumbra, lanzando motas de polvo que bailaban como almas en pena en el rayo plateado. En la pantalla de seda blanca que Lupita había desplegado frente a la chimenea apagada, apareció el rostro de Greta Garbo. Era Queen Cristina, 1933. María observaba la pantalla con una fijeza depredadora y melancólica. Ahí estaba la divina en la cúspide de su misterio. La luz blanca del cine mudo y de los primeros años del sonoro esculpía el rostro de la sueca con una piedad que la realidad no poseía. María veía a la Garbo caminar por el palacio de Uppsala. Veía sus ojos acuáticos llenos de una tristeza que parecía contener todas las lágrimas del mar Báltico. Veía esa boca que había pronunciado el «I want to be alone», que ella misma había usado como arma esa noche. Conforme pasaban los carretes de película, Camille, Ninochka, Anna Karenina, María Félix sentía que la victoria de St. Moritz comenzaba a transformarse en una carga de plomo. Había derrotado a la mujer que aparecía en la pantalla, había humillado a la mujer de cachemira gris que se escondía en el chalet, pero al hacerlo, sentía que había destruido una parte de sí misma. Admiraba a la Garbo con una intensidad que solo se tienen los rivales de la misma estirpe. Admiraba su capacidad de huir, su valentía para dar la espalda a la jauría humana, su decisión de ser un misterio antes que una mercancía. El sabor en su boca era el sabor del hollín y el humo. Había roto el ala de un pájaro sagrado para demostrar que ella era un halcón, y en la soledad de la noche alpina se preguntaba si el halcón era más feliz que el pájaro herido. «Mírate, Greta», susurró María a la pantalla, mientras el haz de luz del proyector iluminaba las lágrimas que empezaban a rodar por sus propias mejillas, surcando el polvo de arroz y el col de sus ojos. «Te he quebrado el espinazo frente a todos esos parásitos. Te he obligado a parpadear. Te he quitado la noche. Pero ¿quién me va a quitar a mí este frío que siento en los huesos?» María veía en los ojos de la Garbo en pantalla, en ese primer plano final de la reina Cristina de Suecia, donde Greta mira al horizonte sin expresión, dejando que el público proyecte en ella sus propios miedos. Exactamente la misma mirada que ella había visto horas antes en el chalet. No era una mirada de derrota ante una rival. Era una mirada de reconocimiento ante un destino compartido. Cuando los primeros rayos de la aurora alpina comenzaron a teñir de un azul acero los ventanales de la suite, María Félix apagó el proyector. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier estrépito. Se quedó sentada en la oscuridad, viendo cómo el humo de su última cigarrilla subía en espirales lentas hacia las vigas del techo. En ese momento, en la frontera entre la noche y el día, la doña comprendió que la victoria era una forma de soledad más absoluta que el propio retiro de la Garbo. Semanas después, en la privacidad de su casa en la Ciudad de México, entre los muros de piedra volcánica de San Ángel,
María Félix tuvo una conversación con su hijo, Enrique Álvarez Félix. Quique, el único hombre a quien María permitía ver, de vez en cuando, las grietas en su armadura de obsidiana. Estaban en el jardín, rodeados de flores de cempasúchil y el aire denso del Valle de México. «La rompí, Quique», le dijo María, su voz bajando un tono, volviéndose ronca por el peso del recuerdo de St. Moritz. Le rompí el espinazo social a la Garbo frente a todos esos buitres europeos. Tuve que hacerlo. Si no le rompía yo el suyo, ella me habría roto el mío. En este mundo de leyendas, solo hay espacio para una que reine en el presente. Dos soles en el mismo cielo solo traen tormentas. Hizo una pausa larga, ajustando sus anillos de esmeraldas que brillaban bajo el sol mexicano con una ferocidad que le recordaba al ojo del jaguar. Pero cuando la tuve cerca, Quique, cuando la miré a los ojos después de quitarme el guante y mostrarle el asoca, María suspiró, y el sonido fue el de un desierto exhalando su calor. No vi a una enemiga, no vi a una rival de Hollywood, vi un espejo. Vi en sus ojos ese mismo frío, ese mismo miedo animal que me muerde a mí todas las noches, cuando las luces se apagan y me quedo a solas con el nombre de María Félix. De ese terror de que el nombre sea más grande que la mujer, de que el mito nos devore vivas. Enrique la miraba con una mezcla de amor y asombro. Nadie más en el mundo escucharía jamás esas palabras de boca de la doña. ¿Miedo, mamá? ¿Tú?, preguntó Enrique. Miedo, sí, respondió María levantando la barbilla, recuperando por un instante la máscara de mando. Miedo de ser descubiertas. Miedo de que un día el mundo se dé cuenta de que detrás de los diamantes, del terciopelo y del misterio, solo hay dos mujeres que están cansadas de caminar tan erguidas. Greta huyó para proteger su alma, y yo me quedé para que nadie se diera cuenta de que la mía está igual de herida. Las dos somos prisioneras, Quique, prisioneras de nuestros propios nombres. Ella vive en la cárcel del silencio, y yo vivo en la cárcel de la gloria. Pero el frío es el mismo en Estocolmo que en México. Aquel secreto de St. Moritz, la imagen de María Félix llorando en la oscuridad mientras veía las películas de la mujer que acababa de humillar, es el recordatorio más potente de la carga de la época de oro. La doña no era un monumento inerte, era una catedral de voluntad que se sostenía sobre cimientos de dolor y sacrificio. Ganar significaba sacrificar la humanidad por la leyenda. Destruir a la Garbo fue el acto final para consolidar su soberanía en Europa, pero fue también el momento en que María comprendió que la corona de rubíes siempre deja marcas rojas en la frente. María Félix vivió 37 años más, reinando con una mano de hierro y una belleza que se negaba a rendirse, pero nunca volvió a hablar de la Garbo sin que un velo de ceniza cruzara su mirada. Sabía que en aquel chalet de los Alpes había asesinado a su propia hermana de espíritu, para que la doña pudiera seguir respirando. La doña se llevó el triunfo, se llevó el chalet, se llevó la noche y se llevó la historia. Pero también se llevó la certeza de que en el panteón de las diosas, el precio de la inmortalidad es estar condenada a mirarse en el espejo y ver, a veces, la sombra de la mujer que tuviste que destruir para no ser destruida. Esta es la lección final de María Félix. La valentía no es no tener miedo, sino tener el coraje de cargar con el peso de tus victorias cuando nadie más te está viendo. Porque para ser leyenda, hay que estar dispuesta a caminar sobre los cristales rotos de tus propias ilusiones, sin que nadie vea que tus pies están sangrando. Si esta atmósfera de victoria, as y confesiones prohibidas ha resonado en lo más profundo de tu ser, si puedes sentir el ronroneo del proyector en la oscuridad y el frío de los diamantes asoca en tu propio cuello, no te atrevas a marcharte sin suscribirte a este canal. Aquí no solo revivimos el cine, desenterramos los corazones de obsidiana de nuestras leyendas
Suscríbete ahora para que la voz de la doña nunca deje de hablarnos desde la eternidad de su orgullo. Y deja en los comentarios: ¿es más noble esconderse para proteger el alma, como hizo Lagarbo, o quemarse en el sol de la gloria para reclamar el destino, como hizo María? Queremos conocer tu respuesta en este foro de emperatrices. Suscríbete y que viva para siempre la doña.